Parte 1. El despertar del hábito millonario. Hubo un momento en mi vida en que todo parecía estar en pausa. No era que viviera en la pobreza extrema, pero sí en una constante escasez disfrazada de normalidad. Me levantaba todos los días con la misma rutina: trabajar, resolver problemas, pagar cuentas y volver a empezar. Y aunque seguía el ritmo que la mayoría seguía, había algo que me hacía ruido en el fondo del alma. Esa voz que te dice que estás hecho para más, pero que no sabes por dónde comenzar. Fue entonces cuando encontré en mis manos un libro que cambiaría mi vida: Hábitos para ser millonario, de Brian Tracy. Lo abrí sin muchas expectativas, pero desde las primeras páginas sentí como si me hablaran directamente al oído. No era un texto técnico ni lleno de fórmulas mágicas, sino una conversación honesta sobre algo que nunca me enseñaron en casa, ni en la escuela, ni en los trabajos anteriores: cómo pensar y actuar como alguien destinado al éxito económico. Brian hablaba de algo que me impactó profundamente: el éxito no es un accidente, es un hábito. Y esos hábitos pueden adquirirse, cultivarse y reforzarse. Ese concepto fue como un relámpago en mi mente. Comencé a hacerme preguntas que nunca antes me había hecho. ¿Por qué algunas personas, con menos recursos y menos educación que yo, lograban riqueza y prosperidad? ¿Qué tenían ellos que yo no? Y más importante aún, ¿qué hacían diferente? Fue entonces cuando me enfrenté con una de las verdades más incómodas, pero también más liberadoras. Mis resultados económicos eran el reflejo directo de mis hábitos diarios. No de mi talento, ni de mi esfuerzo esporádico, ni de la suerte que tuviera. Lo que hacía cada día, desde que abría los ojos hasta que me dormía, era lo que me estaba llevando al lugar donde estaba, o me estaba alejando de donde realmente quería estar. Brian decía que los millonarios no nacen, se hacen. Y eso me hizo cuestionar mi identidad. ¿Cómo era posible que en lo más profundo de mí sintiera que podía lograr grandes cosas y sin embargo, viviera cada día repitiendo patrones mediocres? Uno de los primeros hábitos que el libro me obligó a enfrentar fue el de mi mentalidad. Yo había crecido escuchando frases como: el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para ganarse la vida, los ricos son egoístas, o mejor pobre pero honrado. Todas esas ideas estaban grabadas en mi subconsciente como verdades absolutas. Y sin darme cuenta, vivía según ellas. Cada vez que me iba bien, algo pasaba y todo se desmoronaba, como si hubiese un límite invisible que no me dejaba avanzar. Fue ahí cuando comprendí que el primer gran hábito de un millonario es pensar como tal. Pensar en términos de abundancia, no de carencia. Ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Creer que es posible lograr más, crecer, aprender, invertir, multiplicar. Pero para que ese nuevo pensamiento echara raíces, tenía que arrancar las malezas viejas. Y eso fue doloroso. Empecé a escribir en un cuaderno cada creencia negativa que tenía sobre el dinero. Luego, una por una, las cuestioné. ¿Era realmente cierto que el dinero me haría una mala persona? ¿Era cierto que los ricos no sufren? ¿Era cierto que no se puede ganar dinero haciendo lo que amo? Y una a una, esas creencias comenzaron a desmoronarse como castillos de arena. Recuerdo una noche en especial. Estaba solo en mi habitación, rodeado de libros y apuntes, con un nudo en la garganta. Había escrito una frase en mayúsculas en la hoja: no puedes cambiar tu vida si no cambias tus hábitos. La leí una y otra vez. Porque era cierto. Hasta ese momento, yo había querido resultados nuevos con comportamientos viejos. Y eso nunca funciona. Tenía que rediseñarme desde adentro. No era solo cuestión de motivación, sino de estructura, de disciplina, de intención. El libro insistía mucho en la importancia de tomar decisiones económicas conscientes. Yo, como muchos, solía tomar decisiones en modo automático: gastar por impulso, endeudarme sin analizar, invertir sin entender. Brian enseñaba que los millonarios analizan antes de actuar. Piensan en consecuencias, en rentabilidad, en valor a largo plazo. Y ahí me di cuenta de cuántas veces me había saboteado a mí mismo, comprando cosas que no necesitaba para impresionar a personas que ni me importaban, buscando validación en objetos, en lugar de construir una base sólida para mi futuro. Ese fue el comienzo de una transformación profunda, no solo en mi forma de pensar, sino en cómo sentía y reaccionaba ante el dinero. Empecé a agradecer cada centavo que tenía, a dejar de quejarme, a soltar la envidia y la comparación. Porque otro hábito clave que descubrí fue el de la gratitud consciente. Agradecer lo que tengo, incluso cuando no es mucho, me conectaba con la energía de la abundancia. Y esa energía, curiosamente, empezaba a atraer más oportunidades a mi vida. Una historia que siempre recordaré fue la de un viejo amigo del colegio que se hizo empresario.
Durante años lo critiqué internamente, pensando que había tenido suerte o que había nacido en cuna de oro. Pero un día, hablando con él, me confesó que su camino fue durísimo, que lo logró porque se obsesionó con sus hábitos. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, leía libros, invertía el 20% de todo lo que ganaba y llevaba un control minucioso de sus gastos. Me mostró su agenda, todo su año estaba planeado por semanas. Sentí una mezcla de admiración y vergüenza, porque mientras yo esperaba que algo mágico ocurriera, él construía su éxito con rituales diarios. Fue ahí cuando me hice un compromiso. Cada día sería una inversión, no un gasto. Empecé a cambiar pequeños hábitos. Apagué la televisión. Dejé las redes sociales durante ciertas horas. Leí media hora al día. Escribí mis metas cada mañana. Y aunque al principio parecía insignificante, al cabo de un mes noté algo increíble. Me sentía más claro, más enfocado, más en control. Ya no era víctima de mis días, era el creador de ellos. Y eso, para alguien que siempre se sintió arrastrado por la corriente, fue un despertar. Pero no todo fue fácil. Al empezar a cambiar mis hábitos, algunas personas de mi entorno comenzaron a burlarse. Me decían que me estaba volviendo raro, que no todo en la vida es dinero, o que me estaba creyendo mucho. Y aunque me dolía, entendí que el cambio de hábitos también implica cambiar de ambientes y de personas. No porque los demás sean malos, sino porque cada quien vibra en una frecuencia. Y si yo quería crecer, tenía que rodearme de quienes ya estaban en el camino del crecimiento. Una tarde me detuve a observar algo que me marcó: los patrones. Me fijé que las personas con problemas económicos repetían frases, horarios, costumbres, e incluso actitudes similares. Y las personas prósperas también, pero con hábitos completamente distintos. No era magia, era método. Y eso me dio esperanza. Porque los hábitos se pueden aprender. Y si otros lo habían logrado, yo también podía. Lo siguiente fue definir mi visión de vida. Porque tener hábitos sin rumbo también es un error. Así que me senté y escribí cómo quería vivir, cuánto quería ganar, dónde quería vivir, qué quería experimentar. Y cada hábito que iba adoptando tenía que estar alineado con esa visión. Fue entonces cuando entendí una de las frases más potentes del libro: la claridad es poder. Cuando sabes lo que quieres, cada acción se convierte en una semilla. Y cada día es una oportunidad para plantar más. También aprendí que no se trata de cambiar todo de golpe. Eso abruma. Lo que hice fue cambiar una sola cosa a la vez, durante 21 días. Primero fue levantarme más temprano. Luego, eliminar el azúcar. Después, revisar mis gastos diarios. Más adelante, leer una hora diaria. Y así, poco a poco, fui construyendo una rutina sólida. No perfecta, pero mía. Diseñada por mí y para mí. Y esa sensación de control me empoderaba. Había algo más que el libro me enseñó y que cambió radicalmente mi forma de ver el progreso: el poder del interés compuesto aplicado a los hábitos. Así como el dinero crece con el tiempo si se invierte bien, los hábitos también. Una mejora del 1% diario puede parecer insignificante, pero al cabo de un año es una transformación monumental. Y eso me quitó la ansiedad de resultados inmediatos. Me enfoqué en ser constante, no perfecto, en repetir, no en impresionar, en avanzar, no en aparentar. Mi entorno empezó a notar cambios. Mi humor mejoró. Mi energía era diferente. Mi conversación se volvió más enfocada. Y, lo más sorprendente, empezaron a llegarme oportunidades laborales, invitaciones, colaboraciones. No porque las buscara desesperadamente, sino porque me estaba convirtiendo en alguien que las atraía. Y esa fue una de las lecciones más profundas de todas. No se trata solo de tener más, sino de ser más. Mi despertar fue lento pero firme. Gracias al libro, entendí que cada hábito es una declaración de quien quiero ser. Que cada vez que elijo lo correcto sobre lo cómodo, estoy construyendo riqueza. Que cada día, con cada decisión, estoy firmando un contrato invisible con mi futuro. Y que la vida que sueño no está tan lejos, si camino hacia ella con hábitos que la respalden. Y así, paso a paso, fui dejando atrás el caos para abrazar la intención. Ya no vivía reaccionando. Vivía eligiendo. Porque descubrí que la libertad económica empieza mucho antes de ganar más dinero. Empieza cuando decides vivir con propósito. Pero todo eso fue solo el comienzo. Porque después de despertar, viene el verdadero trabajo: crear los sistemas diarios que te hagan avanzar, incluso cuando no tienes ganas. Y eso, chamo, lo descubrí en la siguiente etapa de mi viaje. Como cada hábito diario, por pequeño que parezca, puede hacerte rico
o mantenerte estancado. Parte 2. Lo que haces cada día, ¿te hace rico o pobre? Después de despertar a esa nueva conciencia sobre los hábitos y la mentalidad económica, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no podía seguir viviendo en piloto automático. Entendí que mi vida, tal como era el reflejo acumulado de las pequeñas acciones que repetía cada día. No era cuestión de grandes eventos o decisiones extraordinarias, sino de microdecisiones constantes. Y ahí estaba la verdadera magia, en el día a día. Lo primero que tuve que asumir con total honestidad fue que mis rutinas estaban construidas sin intención. Me levantaba tarde, empezaba el día corriendo, sin claridad ni dirección. No sabía exactamente qué quería lograr cada día, y mucho menos cómo eso me acercaba o alejaba de mis metas económicas. Así que comencé por lo más obvio, reestructurar mis mañanas. Inspirado por lo que leí en el libro, decidí crear un ritual matutino poderoso. Me despertaba una hora antes de lo habitual. Esa primera hora era para mí, leía al menos 15 minutos de un libro que alimentara mi mente, escribía mis metas del día, agradecía por lo que tenía y visualizaba lo que quería lograr. Esa hora se volvió mi ancla. Y aunque al principio fue difícil romper con la costumbre de dormir un poco más, los resultados que empecé a ver fueron tan motivadores que se convirtió en un vicio positivo. Brian Tracy repetía una frase clave: las personas exitosas hacen primero lo más importante. Así que aprendí a usar listas de tareas de forma estratégica. No era solo hacer una lista por hacerla, era identificar esa acción que, si la completaba, haría que todo lo demás fuera más fácil o incluso innecesario. Eso me llevó a aplicar el principio 80/20. El 20% de mis acciones producían el 80% de mis resultados. Y al analizar mi día, vi con claridad cómo desperdiciaba tiempo en tareas sin impacto. Uno de los cambios más potentes fue comenzar a bloquear el tiempo en mi calendario. Establecía bloques específicos para tareas clave: creación de contenido, revisión de objetivos, lectura, llamadas importantes. Ya no confiaba en la memoria ni en la motivación del momento. Mi agenda era mi mapa. Y cuando me sentía tentado a procrastinar, me recordaba que mi futuro dependía de esas decisiones. También entendí la importancia de tener metas claras y por escrito. Antes, mis objetivos eran vagos: quiero ganar más, quiero ahorrar, quiero ser libre. Pero esas frases no eran metas, eran deseos flotantes. Así que empecé a escribir mis metas con fechas, números y emociones. Por ejemplo, ganar 10.000 euros mensuales para diciembre, con libertad de horarios y haciendo lo que amo. Esa especificidad me daba dirección. Y cada mañana, al leerla, sentía que estaba avanzando hacia algo real. Otro hábito esencial fue el de revisar mis progresos semanalmente. Cada domingo, dedicaba una hora a mirar qué logré, qué falló y cómo podía mejorar. Esa práctica me dio conciencia. Ya no pasaban semanas sin saber en qué había usado mi tiempo. Tenía datos, tenía evidencia. Y con eso, podía corregir el rumbo. En paralelo, comencé a trabajar mi disciplina emocional. Había días en los que no quería hacer nada, en los que todo me parecía inútil. Pero el libro lo decía claro: los millonarios no se guían por emociones, sino por compromisos. Así que me entrené para actuar incluso sin ganas. Y ese fue un cambio profundo. Empecé a confiar en mí, no porque todo saliera perfecto, sino porque me demostraba día a día que podía sostenerme en mis decisiones. Uno de los hábitos que más impacto tuvo fue dejar de reaccionar a todo de inmediato. Apagué las notificaciones del móvil, cerré pestañas innecesarias, y establecí momentos específicos para revisar correos o mensajes. Eso me dio enfoque. Me hizo sentir dueño de mi tiempo, no esclavo de la urgencia. Y con ese nuevo enfoque, empecé a producir más en menos tiempo. Pero también aprendí a decir no, a no aceptar reuniones innecesarias, a no perder horas en conversaciones improductivas, a no desviarme de lo que realmente importaba. Cada no era un sí a mi visión. Y eso me dio poder. No un poder sobre los demás, sino sobre mí mismo, sobre mi energía, mi dirección, mi presente. Poco a poco, mi entorno comenzó a ajustarse a mi nueva identidad. Personas que antes me distraían, se alejaron por sí solas. Y otras, con visión, con propósito, comenzaron a aparecer. La ley de la atracción se activó, no como magia, sino como consecuencia lógica de mi vibración diaria. Me había vuelto una persona magnética, porque vivía con coherencia. Brian Tracy insistía en otro punto crucial: la automotivación. Yo no podía depender de factores externos para mantenerme firme. Así que empecé a construir un sistema de recompensas internas. Celebraba mis logros. Me hablaba con cariño.
Me recordaba lo lejos que había llegado. Y aunque los resultados económicos aún no eran masivos, mi sensación interna era de victoria. Además, adopté un hábito que me cambió por dentro: escribir un diario de crecimiento. Cada noche, antes de dormir, escribía lo que aprendí, cómo me sentí, que agradecía y que quería mejorar. Esa práctica me conectaba conmigo. Me ayudaba a cerrar el día con reflexión, no con ansiedad. Y con el tiempo, esas páginas se volvieron testigos de mi evolución. Había una frase del libro que se volvió mi mantra: tu vida mejora cuando tú mejoras. Así que, en vez de buscar estrategias externas, decidí trabajar mi identidad interna. ¿Quién era yo realmente? ¿Una persona que se queja o una que crea? ¿Alguien que espera o alguien que actúa? Y todos los días, con cada decisión, respondía a esas preguntas con acciones. También me entrené para tener una visión de largo plazo. Antes me frustraba si no veía resultados inmediatos. Pero aprendí a sembrar sin ansiedad, a confiar en el proceso, a disfrutar el camino. Eso me dio paz. Me sacó de la mentalidad de escasez. Porque ya no era cuestión de cuándo llegaría el éxito, sino de quién me estaba convirtiendo mientras lo construía. Mi productividad se multiplicó. Pero no porque trabajara más, sino porque trabajaba mejor. Con enfoque, con intención, con dirección. Y cada día que pasaba, me sentía más millonario, incluso si mi cuenta bancaria no lo reflejaba aún. Porque la riqueza, descubrí, no empieza en los números, sino en los hábitos. Una anécdota que me marcó fue cuando, después de 3 meses de aplicar todos estos cambios, recibí una propuesta inesperada para un proyecto freelance. Lo acepté y lo ejecuté con un nivel de excelencia que jamás habría imaginado antes. El cliente quedó fascinado y me recomendó con 2 más. En menos de un mes, tripliqué mis ingresos habituales. No fue suerte. Fue preparación. Fue el resultado de mis nuevos hábitos. Y así, día tras día, fui construyendo una nueva vida. No perfecta, pero intencional. Y esa intención era mi brújula. Cada mañana era una oportunidad. Cada noche, una evaluación. Me volví consciente, presente, responsable. Y eso, en sí mismo, era riqueza. Sin embargo, pronto entendí que no bastaba con tener hábitos productivos y una buena agenda. Había otra dimensión igual de poderosa: los hábitos económicos. Porque, ¿de qué sirve generar más si no sabes administrarlo, multiplicarlo o conservarlo? Y fue entonces cuando entré en la siguiente etapa de mi viaje: adoptar los hábitos financieros de las personas ricas. Allí descubrí secretos simples, pero poderosos. Y fue cuando realmente mi economía comenzó a cambiar por fuera, al mismo ritmo que cambiaba por dentro. Parte 3. Hábitos económicos de los ricos. Cuando comencé a ver cambios en mi energía, en mi productividad y en mi visión del futuro, supe que había tocado un nuevo nivel de conciencia. Pero fue justo en ese momento cuando me enfrenté con una pregunta fundamental: ¿qué haces con el dinero cuando por fin empieza a llegar? Porque tener buenos hábitos de enfoque y disciplina está muy bien, pero si tus hábitos económicos no están alineados, puedes perder todo tan rápido como lo ganaste. Hasta ese punto de mi vida, el dinero había sido algo que entraba y salía sin orden. Lo gastaba por impulso, lo justificaba emocionalmente, y aunque a veces lo ahorraba, no lo hacía con una estrategia clara. Era como si llevara años peleado con él, y ahora que lo estaba atrayendo con mis nuevos hábitos diarios, necesitaba aprender a tratarlo con respeto. Ahí es donde el libro de Brian Tracy volvió a ofrecerme otra gran revelación: los ricos no solo ganan dinero, saben qué hacer con él. Uno de los primeros hábitos que adopté fue el de pagarme a mí mismo primero. Durante años había hecho lo contrario: cobraba y lo primero era pagar deudas, luego gastos, luego antojos, y si quedaba algo, lo ahorraba. Pero la mayoría de las veces no quedaba nada. Cambiar esa dinámica fue radical. A partir de ese momento, cada ingreso que recibía, por mínimo que fuera, lo dividía en porcentajes. Un 10% iba directo para mí, para invertirlo en algo que me hiciera crecer: libros, cursos, herramientas. Ese gesto cambió mi relación con el dinero. Empecé a sentir que lo merecía, que lo cuidaba, que lo valoraba. El segundo hábito fue llevar un registro detallado de todos mis gastos. Al principio me resistía. Me parecía innecesario, aburrido, incluso incómodo. Pero me obligué a hacerlo durante 30 días. Y lo que descubrí fue impactante: gastaba mucho más en cosas pequeñas que no me aportaban valor de lo que imaginaba. Comidas fuera de casa, suscripciones que no usaba, compras impulsivas. Era como tener fugas invisibles en una cuenta que apenas empezaba a llenarse. Así que decidí cerrar esas fugas.
Cancelé servicios que no usaba, me volví más consciente al comprar, y empecé a preguntarme con cada gasto, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Otro hábito económico fundamental fue el de crear un fondo de emergencia. Siempre había vivido al día. Si surgía un imprevisto, lo enfrentaba con tarjeta de crédito o pidiendo prestado. Eso me generaba una ansiedad constante. Así que empecé a guardar un pequeño porcentaje de mis ingresos en una cuenta separada. Aunque al principio solo podía ahorrar cantidades pequeñas, la sensación de tener un respaldo, por mínimo que fuera, me dio una paz que nunca había sentido antes. En paralelo, comencé a educarme sobre inversiones. No me lancé de inmediato a invertir, pero sí me comprometí a entender cómo funcionaban los activos, los intereses compuestos, los riesgos. Leí libros, vi videos, tomé talleres, porque entendí que el dinero, si no se pone a trabajar, pierde valor. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y yo quería aprender a hacer lo mismo. Brian Tracy lo dejaba claro, las personas ricas invierten en su mente antes que en cualquier otra cosa. Así que me convertí en un estudiante permanente. Apartaba parte de mis ingresos exclusivamente para formación. Y esa formación me abría nuevas puertas, me daba nuevas ideas, me conectaba con nuevas personas. No era un gasto, era una inversión con retorno asegurado. Uno de los hábitos que más me costó, pero que más beneficios me trajo, fue el de eliminar deudas improductivas. Analicé mis tarjetas de crédito, mis pagos mensuales, mis préstamos. Me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo donde el dinero que ganaba se iba en pagar cosas que ya ni recordaba haber comprado. Decidí hacer un plan agresivo de pago. Priorizaba las deudas con mayores intereses y me comprometí a no usar más crédito para comprar lo que no podía pagar al contado. Con cada deuda que saldaba, sentía que recuperaba una parte de mi poder. También comencé a practicar el hábito de la planificación financiera mensual. Al inicio de cada mes, hacía un presupuesto, calculaba ingresos esperados, establecía límites para cada categoría de gasto y definía objetivos concretos. Por ejemplo, este mes ahorraré el 15%, invertiré el 5% y usaré el 10% en formación. Esa estructura me daba claridad. Y cuando el dinero llegaba, ya tenía un propósito asignado. No era libre para ser derrochado, era una herramienta con función clara. Un cambio esencial fue aprender a diferenciar entre activos y pasivos. Antes pensaba que tener un auto nuevo o un apartamento en una zona costosa era sinónimo de riqueza. Pero entendí que si esos bienes no generaban ingresos, eran solo cargas. Así que redefiní mis prioridades. Prefería invertir en algo que me produjera ingresos constantes que en algo que solo alimentara mi ego. Empecé a pensar como inversionista, no como consumidor. Con el tiempo, estos hábitos económicos empezaron a reflejarse en mi entorno. Tenía más tranquilidad, más orden, más capacidad de elección. Ya no tomaba decisiones desde la urgencia, sino desde la estrategia. Y eso cambió mi autoestima. Me sentía capaz, digno, responsable. Y curiosamente, el universo respondía a esa vibración. Nuevos ingresos, nuevas oportunidades, nuevas conexiones comenzaron a llegar. Un día, sin darme cuenta, me encontré aconsejando a un amigo sobre cómo salir de sus deudas. Me reí internamente. Yo, que había vivido tantos años confundido con el dinero, ahora tenía claridad suficiente para guiar a otros. Fue un momento poderoso, porque me di cuenta de que no solo había mejorado mi economía, sino mi identidad. Otro hábito que adopté fue el de visualizar mi vida económica ideal todos los días. No como una fantasía, sino como un recordatorio de hacia dónde iba. Veía mi cuenta con números saludables, mis inversiones creciendo, mis gastos controlados, mi libertad expandiéndose. Y eso me daba energía, porque cada acción diaria tenía un sentido más grande. No era solo por el dinero, era por la vida que el dinero me permitía vivir. También aprendí el valor de la generosidad inteligente. Antes pensaba que ayudar a otros significaba dar sin medida, incluso a costa de mi estabilidad. Pero el libro me enseñó que los ricos ayudan desde la abundancia, no desde el sacrificio. Así que creé un fondo mensual para donaciones, regalos, aportes. No era enorme, pero era constante. Y me daba alegría. Sentía que mi dinero no solo servía para mí, sino para multiplicar bienestar. Quizá uno de los hábitos más sutiles, pero más profundos, fue el de hablar del dinero con naturalidad. Dejé de evitar conversaciones económicas. Empecé a preguntar, a compartir, a aprender. Rompí con esa vergüenza ancestral de hablar de ingresos, de inversiones, de gastos. El dinero ya no era un tema tabú,
Era un aspecto más de la vida. Y ese cambio cultural interno me abrió puertas con personas que pensaban como yo, que compartían conocimiento, que querían crecer. Con el tiempo, comencé a notar cómo mis decisiones económicas eran más firmes. Ya no me dejaba llevar por modas, ni por el miedo, ni por la culpa. Invertía con criterio, gastaba con conciencia, ahorraba con propósito. Y cada vez que lo hacía, sentía que mi riqueza interna crecía también. Un hábito final que transformó todo fue el de celebrar mis logros económicos. Cada vez que alcanzaba una meta, por pequeña que fuera, me regalaba un momento especial. No como premio material, sino como reconocimiento interno. Porque había entendido que no se trata solo de llegar a una cifra, sino de quién te conviertes en el proceso. Así fue como, poco a poco, mis hábitos económicos se convirtieron en una base sólida. Ya no vivía con miedo al dinero, ni con ansiedad por no tenerlo. Vivía con intención, con estrategia, con paz. Y esa paz, para mí, era el verdadero lujo. Pero aún había una dimensión más profunda por explorar. Porque detrás de los hábitos diarios y los hábitos económicos, había algo más: mi identidad, mis valores, mi propósito. Y fue en esa última etapa donde me encontré con la verdadera transformación. Ya no era solo cuestión de hacer, sino de ser. Porque los hábitos externos solo se sostienen cuando están alineados con una convicción interna. Parte 4. Millonario por dentro, millonario por fuera. Después de transformar mis días, mi forma de actuar, mis decisiones y mis hábitos económicos, llegué a un punto en el que todo lo externo comenzaba a tener orden. Ganaba más, administraba mejor, tomaba decisiones inteligentes y podía ver cómo poco a poco mi realidad económica se alineaba con mis deseos. Pero algo dentro de mí me decía que aún faltaba un paso más. No era un paso hacia afuera, era hacia adentro. Y es que entendí que ningún hábito, por perfecto que sea, se sostiene si no está respaldado por una identidad sólida. Fue entonces cuando decidí mirar con total honestidad mi propia imagen interna. ¿Qué creía de mí? ¿Quién pensaba que era? ¿Qué tan coherente era mi conducta con mis valores? Y allí descubrí que, aunque ya había cambiado muchas cosas en mi vida, todavía arrastraba culpas, miedos e inseguridades del pasado. Aún dudaba de si realmente merecía una vida próspera. Me daba cuenta de que a veces, incluso cuando tenía el dinero frente a mí, algo dentro se saboteaba. Como si una voz interior dijera: no puedes con esto. Esto no es para ti. Fue entonces cuando recordé una frase poderosa de Brian Tracy: tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Y eso me sacudió. Porque todo lo que había logrado hasta ese momento había sido a fuerza de disciplina, estructura y decisión. Pero para mantenerlo y expandirlo, necesitaba sanar mi autoconcepto. Necesitaba verme como alguien digno de prosperidad. No por lo que tenía, sino por lo que era. Comencé por el hábito más profundo de todos, la autoafirmación consciente. Cada mañana, me repetía frente al espejo frases que al principio me costaban decir sin titubear: soy una persona valiosa. Merezco prosperidad. Estoy preparado para recibir más. Estoy en paz con el éxito. Al inicio, esas frases parecían ajenas, como si estuviera actuando. Pero con el paso de los días, algo dentro comenzó a cambiar. Ya no eran solo palabras, se volvieron creencias. Y esas creencias comenzaron a reflejarse en cómo caminaba, en cómo hablaba, en cómo tomaba decisiones. También me enfrenté con la necesidad de alinear mis valores con mis metas. Si quería ser millonario, no podía permitirme traicionar mis principios para lograrlo. Decidí que mi prosperidad sería consecuencia de aportar valor real, de servir con integridad, de respetarme a mí y a los demás. Eso me dio una paz interna que no había sentido nunca antes. Porque sabía que cada euro que ganaba venía de mi autenticidad. No había culpa, no había engaño, no había duda. Solo verdad. Uno de los cambios más importantes fue desarrollar mi carácter. La riqueza verdadera no es solo tener dinero, es tener dominio sobre ti mismo. Así que me propuse ser una persona confiable, puntual, honesta, persistente, no solo con los demás, sino conmigo mismo. Y eso me obligó a observar cada parte de mi vida con lupa, mis relaciones, mis conversaciones, mis emociones. Empecé a corregir patrones que me alejaban de la persona que quería ser. No porque alguien me lo exigiera, sino porque entendí que la prosperidad externa no puede sostenerse sin una estructura interna firme. Descubrí que muchas veces había querido cambiar mi vida sin cambiar mi esencia. Y eso no era posible. Así que me rendí ante el proceso. Permití que el crecimiento me transformara desde la raíz. Dejé de perseguir metas por ego o comparación. Ahora,
Cada meta estaba conectada con mi propósito, porque entendí que no vine solo a acumular riqueza, sino a usarla para expandir lo mejor de mí en el mundo. Un hábito que cambió mi energía fue el de visualizar con emoción mi vida ideal. Pero no solo la parte material, también cómo me sentía, cómo me relacionaba, cómo contribuía. Me imaginaba ayudando a otros, compartiendo lo que aprendía, siendo inspiración para quienes aún estaban donde yo estuve. Y esa imagen me daba fuerza, porque ahora no se trataba solo de mí, sino del impacto que podía generar. También entendí la importancia de tener un propósito más grande que el dinero, porque cuando tu único objetivo es ganar, corres el riesgo de perderte en el camino. Pero cuando sabes para qué quieres ese dinero, para qué quieres ese estilo de vida, todo cobra sentido. En mi caso, mi propósito era la libertad, libertad para crear, para ayudar, para vivir a mi manera. Y cada euro que ganaba era una herramienta para acercarme a esa libertad. Uno de los hábitos que más me transformó fue el de vivir con presencia. Antes, estaba siempre corriendo hacia la próxima meta, el próximo logro, el próximo ingreso. Pero comencé a disfrutar el presente, a valorar cada paso, cada conversación, cada descanso. La abundancia también está en la capacidad de disfrutar lo que ya tienes. Y ese disfrute, curiosamente, atrae más. Porque cuando estás en paz con lo que tienes, el universo confía en darte más. Empecé a practicar la coherencia emocional. Es decir, sentirme en paz con lo que hacía, con lo que pensaba y con lo que sentía. Ya no me forzaba a hacer cosas que no resonaban conmigo solo por ganar dinero. Decidí que solo haría aquello que me expandiera. Y eso cambió mi energía. Mis proyectos comenzaron a tener más éxito, no porque hiciera más, sino porque lo hacía desde la autenticidad. La gratitud se volvió otro pilar en mi día a día. Agradecía por lo grande y por lo pequeño. Por los errores, porque me enseñaban. Por los retos, porque me fortalecían. Por los logros, porque confirmaban que el camino era el correcto. Y esa gratitud me mantenía enfocado. Porque cuando estás agradecido, no te distraes con lo que te falta, potencias lo que ya tienes. También adopté el hábito de reflexionar sobre mis decisiones. Cada noche, me preguntaba, ¿hoy actué como el millonario que quiero ser? Y esa pregunta me alineaba. Me recordaba que ser millonario no es un evento, es una forma de vivir. Y cada día es una oportunidad de practicarlo. Descubrí que la verdadera riqueza no está en la cantidad que posees, sino en la calidad de vida que construyes. En la paz con la que duermes, en la libertad con la que decides, en la autenticidad con la que vives. Y esa riqueza comienza dentro. Se cultiva con cada pensamiento, con cada elección, con cada hábito. Hoy puedo decir que soy un millonario por dentro. No porque tenga todo resuelto, sino porque tengo la certeza de que lo que construyo está basado en cimientos firmes. Mis hábitos, mis valores, mi propósito, mi visión, todo está alineado. Y eso me permite sostener lo que creo, expandirlo, compartirlo. He aprendido que el dinero no cambia quién eres, solo amplifica lo que ya eres. Y por eso, más allá de buscar fórmulas externas, he decidido seguir cultivando mi mundo interno. Porque allí está la fuente de todo. Y si algo puedo dejarte después de este viaje, es esto: los hábitos te construyen, pero tus valores te sostienen. Y cuando ambos se alinean con tu propósito, no hay meta que no puedas alcanzar. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo al que soñaba con ser millonario. Veo a alguien que ya lo es, porque piensa, actúa y vive como tal. La cuenta bancaria puede subir y bajar, los proyectos pueden cambiar, pero lo que llevo dentro es inquebrantable. Y desde ahí, seguiré construyendo. Porque ahora lo sé, la abundancia no se busca, se encarna. Y cada día es una oportunidad para recordarlo, vivirlo y compartirlo. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de hábitos para ser millonario. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.